Muy buenas, hola, muy buenas, gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares. Durante todos estos meses hemos leído, hemos escuchado los análisis, las opiniones, hasta las investigaciones, conocemos las investigaciones de lo que es la medicina tradicional, de lo que han hecho, están haciendo las grandes farmacéuticas, pero ha pasado el tiempo y es quizás el momento adecuado de escuchar otras voces. Hablo de esa medicina tradicional china, lo que a veces se le llama también medicina alternativa, que parte de las tradiciones de la medicina asiática, pero sin olvidar las bases de la medicina moderna. A partir de eso, hemos invitado a uno de los responsables de la escuela Neijin en el país para hablar de cómo se ve desde la escuela de medicina Neijin todo esto que estamos viviendo, esta pandemia. El doctor Jeremías San Miguel está con nosotros. Buenas noches, Jeremías. Buenas Bienvenido. noches, como se hace ahora, ¿verdad? ¿Cómo se hace ahora, caramba? Pues muchas gracias, Pablo. Un gusto estar aquí contigo, poder compartir bueno, otros puntos de vista, como tantos que hay, que duda cabe, y ojalá poder esclarecer algo y aportar algo a los televidentes. Me parece fundamental que nos expliques qué es la escuela Neijin, en qué se diferencia de cualquier escuela de medicina, cómo funciona, cuáles son sus valores y las características de su accionar y sus prioridades. Hablemos un poco, por favor, para a partir de ahí poder entonces entrar a las grandes ligas de esta pandemia y sus efectos. Perfecto. Mira, la Escuela Neijin es una iniciativa, tiene aproximadamente 40 años, probablemente un poquito más. Nació de mano del doctor José Luis Padilla Corral, español, y se desarrolló en base a querer dar una respuesta diferente a las que se están dando. ¿Por qué digo esto? Porque el conocimiento que nosotros tenemos y el uso que nosotros tenemos de cualquier aspecto de nuestra vida, entre ellos la medicina, de alguna manera está un poquito secuestrado. Aunque se ha hecho afanes porque haya una globalización, una aldea global, todos nos conozcamos, realmente está muy parcializado y hay otras opciones, hay otras formas de ver. En ese sentido, el doctor Padilla investigó en Oriente a través de la medicina china, a través de la acupuntura, fundamentalmente al inicio, y fue desarrollando toda una forma de pensamiento ya con investigación propia en la que demos visiones que no son rígidas tampoco, que no son la verdad absoluta, pero que nos puedan dar otras facetas y otras maneras de abordar al ser humano. Por eso me llamó la atención, primero, la vastísima experiencia y formación que tiene el doctor Padilla en países asiáticos, ha estado en Taiwán, en China, Vietnam, Tailandia, o sea, una formación realmente impresionante y una experiencia. Pero noté que se hace énfasis en que todo esto pasa por el sedazo, o sea, no deja fuera lo que es lo que llama uno la medicina moderna o la medicina de las farmacéuticas, ¿no? Al combinar estas dos cosas, ¿hacia dónde llegan ustedes? ¿Hasta dónde llegan ustedes con esa combinación? Claro, lo primero que hay que pensar es que el análisis de una persona que está enferma no puede ser solo de un lado. Necesitamos verlo multifactorialmente. Eso en medicina se sabe. En teoría, a la hora de tratar un paciente, tiene que haber un equipo complejo de personas porque hay muchos aspectos que cuidar. En este caso, la medicina energética o la medicina tradicional china tiene unos fundamentos de universalidad y una validez que ha sobrevivido durante más de 5.000 años, que es válida en todos los países donde se ha aplicado y que aporta determinados aspectos. Pero tenemos que tener en cuenta que hay otras respuestas que la humanidad ha dado, como pueden ser otro tipo de medicina, la medicina ayurveda, homeopatía, etcétera, y también el desarrollo de la ciencia. Dentro de la ciencia hay varias medicinas también, como hay varios mundos en los que vivimos. No es lo mismo la medicina de un hospital especializado en Estados Unidos que la de un barrio de Santo Domingo. Se usan diferentes métodos, se usan algunos parámetros comunes, un vocabulario más o menos común, pero a veces hay una diferencia muy grande.
Entonces, no se trata de fusionar nada, sino de no excluir, de no estar en contra de nada. El estar en contra es lo que precisamente va a generar muchísimos problemas convivenciales y de salud. En nuestro caso, tenemos que integrar lo que el sentido común nos permite como aporte, cada uno en su área, y hay personas especializadas en determinadas áreas donde nosotros podemos referirles, porque no es nuestro campo, obviamente, pero no podemos cerrar los ojos a esa necesidad del Pero ser ustedes humano. valoran mucho eso, lo holístico, o ir al meollo del problema. O sea, yo tengo una gastritis y el médico tradicional me da un Nexum, ¿no? Para la gastritis. Bueno, pero a mí me da gastritis es porque estoy tenso, ansioso, Claro. Nervioso. Entonces, la lógica mandaría como que más que darme el Nexium sería tratarme para que la ansiedad no me dé la gastritis. Sin embargo, por ejemplo, en la medicina tradicional, tú vas, tienes los triglicéridos altos y lo primero es que te medico. La tiroides, te medico. Bueno, sí, pero y la parte alternativa, ahí entran ustedes, esa visión holística de ustedes. Vamos a entrar en materia. ¿Cómo se puede aplicar a lo que estamos viviendo de esta pandemia? La experiencia que ha tenido la escuela hasta este momento en el manejo de casos de COVID-19. Bien, primero quisiera puntualizarte algo. La visión de la búsqueda de la causa, del origen de la enfermedad, la visión holística también existe en la medicina occidental. No es propia de nadie, es parte del sentido común de la humanidad. Pero a veces no es tan común el sentido. Luego, el estilo de hacer las cosas ya es el que puede marcar la diferencia. Pero existe esa necesidad. Claro, cuando buscamos las causas necesitamos más recursos. Si tienes una gastritis y consideras que es debido a una ansiedad, necesitas el aporte de un psicólogo en nuestro medio, con lo cual ya es otro profesional. Y a la vez de un trabajador social, porque la situación es la que te está poniendo ansioso, o un ayudante en asuntos matrimoniales porque tienes problemas con ella, por ejemplo, ¿no? Es decir, se va multiplicando el espectro de necesidades, y a nivel económico, que es un factor muy importante en nuestra cultura, hay que reducir gastos, y se resume a una caricatura a veces de la propia medicina. Yo creo que muchas veces el profesional médico, y yo soy médico, si tenemos que actuar como médicos tampoco estamos contentos de cómo el sistema y cómo el medio nos permite ejercer eso. Pero precisamente, o sea, si una persona, ¿por qué una persona es obesa? O sea, fuera lo de la tiroides, por ejemplo, hay personas una persona es obesa porque necesita comer para vencer su ansiedad. Entonces ese cirujano no debería operarlo si antes ese señor no pasa por una terapia de un psicólogo, un psiquiatra, porque él se va a operar, se va a hacer la bariátrica, pero en 1, 2 años, 3 años va a volver. Pero ahí está el business. Entonces, y ahí entran ustedes que no renuncian a lo moderno tradicional, pero parten siempre de eso que tú hablabas, de esa medicina que tiene una tradición de 5.000 años. ¿Cómo ustedes han manejado el COVID? Los pacientes de COVID, yo sé que ustedes aquí han hecho una labor, que es bueno destacar, una hermosísima labor de solidaridad social. Ustedes trabajan en lugares humildes, los pacientes, una buena parte son gente muy humilde, el pago es mínimo, no puede ser más humano. Yo soy paciente de ustedes, sobre todo de tu acupuntura. Entonces, esto, ¿cómo lo han llevado ustedes a la práctica cuando va ese paciente con COVID a donde ustedes? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se ha hecho? Claro. En principio sí hay que decir que si un paciente aparece con COVID, en principio no nos corresponde a nosotros el tratamiento. Hay unas vías oficiales a través de las cuales se tiene que gestionar eso. Estamos hablando de una enfermedad epidemiológica ya de grandes magnitudes en números, por lo menos, ¿no? Por lo tanto, realmente no hemos tratado aquí. En otros lugares sí ha habido compañeros que han tenido que tratar a pacientes con COVID, pero en nuestro caso, en República Dominicana, no se tratan en consulta. Hay que esperar la cuarentena, seguir las medidas de rigor. No obstante, hay que pensar que en China sí se ha utilizado, tanto la acupuntura como las hierbas chinas se han utilizado, y parece que con un buen aporte en muchos casos de pacientes activos. Luego, los residuos que quedan después de la patología
disnea, dificultad respiratoria, cansancio, desánimo, etcétera, que son bastante frecuentes, sí hemos visto, después de haberlo pasado, que da muy buen resultado y que la persona recupera prontamente una gran parte de esa vitalidad. Digamos que este asunto, y el virus en concreto, pues se debe a un estilo de vida. El estilo de vida nuestro es el que ha generado toda esta situación. Para esos quebrantos posteriores, ¿no? Por ejemplo, la acupuntura, que es algo que tenemos muy a mano con ustedes, ¿puede funcionar? La experiencia que hemos tenido es muy buena. Sí. Eso es lo que podemos decir y dar testimonio. Creo que alguno de los oyentes o videntes que nos estén ahora televidentes, pues quizá lo haya probado y haya visto que sí, que es una ayuda. Quizá uno de los errores que yo veo en nuestro estilo de vida, que nosotros consideramos que es la causa fundamental no solo del asunto del virus, sino de todo el compendio de todo lo que está sucediendo ahora mismo, bastante dramático a nivel mundial, que no es solo el virus. Es decir, estamos frente a un problema que es vírico, epidemiológico, pero que también es social, que también es convivencial, que también es político y que también es económico. Cuando todo esto empezó, las buenas voluntades parecían que íbamos a salir todos beatos. Todo el mundo era maravilloso, de aquí salimos todos juntos, el apoyo va a ser incondicional. Cuando nos hemos cansado un poquito, cuando ya ha entrado en la cronicidad el proceso, vemos que esas voluntades no, seguimos con las mismas mañas convivenciales, espirituales, etc. Y una calidad de vida que va a traer unas consecuencias. Es decir, ahora tenemos consecuencias del virus, pero también de las medidas y la actitud que hemos tomado con el virus. Se supone a nivel mundial que va a subir la tuberculosis, obviamente el dengue, los maltratos, los abusos sexuales, por ejemplo, van a subir y están subiendo, producto no del virus, sino de cómo nosotros lo hemos afrontado. Y sí quisiera dejar un poquito claro que para nosotros, dentro de esa causalidad, de esas causas que vamos buscando, que son muchas, digamos que este asunto, y el virus en concreto, pues se debe a un estilo de vida. El estilo de vida nuestro es el que ha generado toda esta situación. Si tenemos un estilo de vida competitivo, arriesgado, investigativo, belicoso, como el que tenemos, pues podemos entender lo que decía Luc Montagnier, el descubridor del virus del SIDA, que probablemente el virus tenga rasgos de haber sido manipulado en un laboratorio. Y lo dice él, no lo tenemos que decir nadie, ¿no? Entonces, ahí podemos nosotros entender que hay procesos, ¿no? Hay procesos en los que la causa como estilo de vida nos obliga a pensar que tenemos que replanteárnosla totalmente. Sin embargo, lo que uno ha visto en la práctica ha sido muy desesperanzador. Siempre cita mucho uno aquí a Voltaire con aquello de que los pueblos como los hombres solo aprenden sufriendo. Entonces, bueno, cuando el SIDA llegó, no creíamos que eso era cierto, eso era una campaña, pero llegó el momento en que se te murió el vecino, en que se te murió el familiar, se murió de SIDA una persona conocida. Entonces, a partir de ahí comenzó la gente, por ejemplo, el asunto del preservativo, usar condón. En este caso, uno pensaba que en la medida en que fueran pasando, como han pasado estas tragedias, gente muy querida que se nos han ido, la gente que tú has visto grave, ahora mismo hay una persona clamando por una habitación para salvar su vida, cualquiera pensaría como que la actitud iba a ser otra. Sin embargo, vemos cómo ha habido una desobediencia civil a cuidarse a sí mismo, porque es un asunto medio como suicida. O sea, esto no está ayudando a que el ser humano encuentre ese mejor camino, que es lo que tú consideras que es la esencia, la naiboa, donde está el centro del problema, que es nuestros valores de vida, nuestra forma de vivir, lo que es y no es importante para el ser humano occidental en el capitalismo en esta etapa. Claro, dentro de los muchos tips que has tocado, ¿no? Dentro de nuestro estilo de vida podemos destacar muchas cosas, ¿no?
muchas cosas. Si nosotros pensáramos simplemente en lo más sencillo, cómo sobrevivimos, comiendo, respirando, hemos gestado un estilo de comer, de alimentación, que permite y tolera en base al mercado una alimentación deficitaria, una alimentación, comida chatarra que se dice habitualmente, una respiración de un aire absolutamente contaminado. Todo eso científicamente demostrado. Sí, punto, sí, punto. claro. Tenemos aquí un asunto con los vertederos, con el tráfico, etcétera, y nadie le presta atención. Si nosotros estamos intoxicados de esa forma, nuestra capacidad de respuesta frente a un patógeno, como pueda ser este virus, obviamente disminuye. La relación entre los seres humanos, de esa relación que según nos cuenta la antropología, nos permitió sobrevivir y evolucionar, que era la cooperación, no la lucha de opuestos ni la supervivencia de más fuerte, no, era la cooperación. Claro. Pues de eso hemos pasado a la rivalidad, hemos pasado a la enemistad. Hoy por hoy todo se entiende en base al lenguaje de la violencia y de la guerra. Tú fíjate que todos los gobiernos, todas las medidas que se les han ocurrido y que se han puesto en boga, por lo menos la mayor parte que tenemos alcance con los medios de comunicación, son de prohibición, de persecución, de castigo, de multa. Exacto. Sin embargo, hay un fenómeno que yo quiero destacar que pasó aquí en República Dominicana los primeros 14 días. Cuando estábamos en nuestro encerramiento. Bien, para mí fue absolutamente ejemplar. Todo el mundo obedeció, todo el mundo fue consecuente, todo el mundo estaba en su casa, porque sabían que en 14 días le habían dicho esto se acababa haciendo las cosas bien y volvíamos a la vida normal. Bien, cuando pasan los 14 días hay muchos factores, pero yo quiero ponerme en la mente de las personas que están, de la mayor parte de nuestra población. Se dan cuenta, primero, que los hijos comen, que 8 o 10 niños en 50 metros cuadrados con una chapa de zinc no los puedes mantener encerrados, que hay que salir a trabajar porque nadie va a ir a dártelo, y cuando te dan una ayuda, que puede ser importante en algunos casos, no da. No, la canasta básica se nos multiplica y la ayuda es mínima, ¿no? Ante esa situación, ¿qué hace la persona? Se desespera y tiene que salir, como sea. Y sobre todo se da cuenta de un detalle, que creo que es clave. Le han engañado. Le han dicho que eso se resolvía en 14 días. Una mentira. ¿Por qué? Porque cualquier persona bien formada y que tiene su vida en eso sabe que eso no era así. Sin embargo, esa mentira se institucionalizó y las personas, al sentirse engañadas, pierden la confianza en el Estado, pierden la confianza en todo lo que le vaya a decir. Pero ahí estamos hablando de la gente con muy escasos recursos. Es que esa actitud ha sido de personas incluso de clase alta, que esto no les asusta y sabiendo, manejando la información, reúnen a 40 personas en su villa y hacen una fiesta, o la insistencia en celebrar una boda en estas circunstancias, cuando usted se puede casar por lo legal y dejar en la gran ceremonia familiar de los amigos para otro momento. O sea, el caso es extraño, porque la parte primera que me dices, totalmente de acuerdo, pero que esto va también a la clase media y a la clase alta. Sí, pero el espíritu es el mismo, funcionamos igual. En la medida en que ahora, por ejemplo, tenemos muchísima información, y casi toda es ambigua y contradictoria. Estoy hablando de información de la OMS, de organismos de los diversos estados, expertos. Cuando uno va recogiendo, como hacemos nosotros, las informaciones que surgen cada día, lo que al final la respuesta es no sé qué es lo que está pasando. Eso genera en la mente humana una desesperación y un decir yo echo para adelante como sea, no importa las consecuencias. Es llegar a ese grado de desesperación que no es nuevo en la historia. Ha sucedido a lo largo de la historia, tanto en guerras, y muy recientes, como en crisis económicas, políticas, etc., ¿no? Es decir, no es una respuesta, no podemos esperar una respuesta diferente por la clase social, porque todos se nutrieron de la información, todos se sintieron engañados y fíjese que si ya los gobiernos en general, porque eso a nivel mundial, ¿qué nos contaron con la vacuna? Que la vacuna nos iba a salvar de todo. Cuando aparecía la vacuna se acabó todo. No, claro, pero me refería específicamente a que no es la misma lógica una pobre familia donde en un cuartuchito de 60 metros viven 9 personas, el dinero no alcanza, no hay la comida, a una persona de clase media alta que se cansó de estar en su residencia de 300 metros
y agarra y hace una fiesta en su villa amplísima con 50 amigos, sabiendo el riesgo que corre. Ya ahí no entra la parte Claro, económica. la pregunta es si lo sabe. Porque, bueno, no, el asunto en esto, ya ahora te lo O sea, pregunto, si se lo cree. ¿hasta qué punto ha sido grave y qué se podría hacer con que es viejo, como lo decías, el exceso de información? Hay una sobreinformación, como acabas de decir, y que yo no sé cuál es la cierta, porque incluso se suponía, cuando esto comenzó, uno pensaba que la madre superiora de todo esto iba a ser la Organización Mundial de la Salud, en el caso nuestro, Organización Panamericana de la Salud. De repente vimos que las autoridades pasadas y las autoridades de la OPS local no se llevaban muy bien, hubo un choque, y a nivel mundial ya vimos la historia de Trump, que incluso la mandó para el carajo a la OMS y dejó de pagar y sacó a Estados Unidos de ahí. Entonces, el drama, ¿hacia dónde va esto y qué se podría hacer con el problema de que dónde está la verdad? Por ejemplo, ahora ese es otro tema que tenemos por ahí, el lío de las vacunas. Sí. Sí, pero ¿cuál vacuna? Porque ahora está la rusa, la china, la norteamericana, la de Oxford, la inglesa. O sea, Claro. Yo creo que hay un punto que nos puede ayudar y es sí, pensar que lo que está pasando no es un problema, no es una enfermedad, es un síntoma. Es un síntoma de una enfermedad crónica. Una enfermedad crónica que en determinados momentos pasa factura. De hecho, por ejemplo, la mayor parte de las personas fallecidas, salvo un caso dramático que ha habido en España de miles de personas por abandono, no ha sido por otra cosa, son enfermos crónicos, diabéticos no regulados, mal cuidados, personas con insuficiencia renal, obesidades importantes, es decir, es una enfermedad crónica que en un momento determinado hace un brote. Todo el autoritarismo, que es una de las consecuencias de todo esto, que a mí me parece terrible, el autoritarismo que se ha despertado en todos los países, en todos, ¿no? Y que crea mucha desconfianza, porque tenemos el recuerdo de cómo empezaron otros autoritarismos en Europa. Yo siempre recuerdo, vas a permitir, el caso del señor Adolf Hitler, que es como muy emblemático, sí, candidato a Premio Nobel de la Paz en su época. Es decir, que no era cualquier cosa. Es bueno recordarlo. Por aclamación popular, elegido democráticamente, y un estratega o un equipo que tenía de estrategia envidiable para los enemigos, ¿no? Cuando nosotros vemos esos fenómenos y las consecuencias que luego han traído tan desastrosas, y ahora vemos cómo empiezan los autoritarismos y cómo cualquier muchachito que le dan una pistola de medir la temperatura se convierte en capitán general en la puerta del supermercado y te trata como tal, ¿no? Cuando ves ese panorama social, ese panorama humano, yo entiendo que empieza a generar una desconfianza, un temor, ¿no?, por la historia vivida, no por otra cosa. Y eso va a traer como consecuencia una ansiedad, una desesperación y un aumento de lo que vemos en la calle ya. La salud no depende de los médicos. El médico, el sanador, el hospital es una parte de la sociedad. La salud la hacemos todos o la deterioramos todos. Tú me estás diciendo que esto de la pandemia COVID-19 lo que ha hecho es aumentar, potencializar el daño que puede hacer a la convivencia esta cuestión. Claro, claro. Mira que hay un detalle que también quisiera enfatizar, y es que dentro del estilo de vida, hay un estilo de vida, creo que te va a gustar, que dentro de nuestras actividades como Escuela Neichin, aparte del tratamiento de las personas, aparte de la formación, de las charlas, de las clases que damos, tenemos un grupo que se llama, un desarrollo que se llama Humanismo Sanador, que tiene una máxima muy interesante, y es que la salud no depende de los médicos ni de los hospitales. La supervivencia no depende de todos. El médico, el sanador, el hospital es una parte de la sociedad. La salud la hacemos todos o la deterioramos todos. Cada uno en su profesión, cada uno en su hacer. Cada uno puede aportar algo valioso o algo desastroso.
Esa es la aplicación de aquel término budista de que el mundo es mi casa y la humanidad es mi familia, que eso se ha perdido por lo que ya mencionaste de un sistema que se basa en la competencia y que en ese competir aumenta la producción, pero también aumenta el deterioro de la convivencia, porque ya no colaboramos, somos competencia. Claro, y hay un factor también, aparte de esa competencia, que es el factor económico que hemos comentado, porque ahora nosotros le llamamos así en nuestra escuela el homus economicus. Del neandertal hemos pasado al homo sapiens, homo sapiens sapiens, y ahora estamos en el homus economicus, ¿no? Que tiene un dios, que es la ciencia. Entonces todo se valora, por la ciencia se puede uno inmolar, la ciencia lo ha dicho. Claro, nos ha pasado como nos ha pasado con algunas experiencias religiosas, que ese Dios que es la ciencia, que tiene la palabra suprema de todo, de repente empieza a contradecirse. De repente te dicen hoy una cosa, mañana otra. Hay un estudio que dice, pero mañana aparece otro estudio que dice lo contrario. ¿No? Empieza a crear una crisis espiritual en el propio ser humano. Recuerdo a Chesterton que él decía, medio en broma y muy en serio, que cada cierto tiempo aparecían unas sectas anunciando el fin del mundo y que generalmente quienes desaparecían eran las sectas. Se le cumple, ¿no? Sí. Entonces, ese homus económicos es interesante porque es el filtro de análisis para toda nuestra realidad. Antes había pacientes, ahora oficialmente hay clientes. ¿Cómo sí, stop. O sea, ¿cómo llegamos al doctor Crespo de Baní, que era el doctor de mi familia? Entonces cualquiera se enfermaba y llegaba el doctor Crespo, pero era un amigo de la familia. Él también era cardiólogo. Y eso les pasaba mucho a las familias de clase media baja hacia arriba. Y hasta en las familias pobres. Había el médico, un médico. Entonces era un hombre con un sentido humano del carajo. Claro. Un gran médico generalmente, pero también si fuera un médico promedio en términos científicos, tenía un corazón que no le cabía en el pecho, con una calidad humana del carajo. De repente, esto fue pasando, todo se especializó, qué bueno, llegó el tomógrafo, ya no solo eran los rayos X, llegaron todas estas cosas científicas, todo el mundo, una especialidad que llegó, yo recuerdo cuando llegó José Cillier, neurocirujano, que estudió en Inglaterra, el doctor José Joaquín Puello, o sea, de repente esto se amplió, el mundo cambió, el mundo dominicano en la medicina, ya no era solamente aquel médico general, pero que tenía esa cercanía y ayudaba. O sea, ese proceso, cómo llegó el ser humano a esto del paciente de un señor que era miembro de la familia? Fíjate cómo yo hablo con el cariño, y cada quien tiene su doctor Crespo, ¿no? O el doctor Marmolejos, o el doctor Aguirre, el doctor Polanco, cada uno tiene el suyo. De repente llegó el cliente a una oficina, ¿no? O sea, esto cambió. O sea, claro. ¿Cómo llegamos a ese proceso? ¿Cómo se da? Claro, si nos enfocamos en la medicina, podríamos explicarlo de varias formas, pero si amplificamos un poquito, la medicina es solo una expresión de nuestro estilo de vivir, una expresión más. Si nuestro estilo de vivir de repente se cifra en que es legítima la usura, que antes era un pecado, ya no. Entonces, es legítimo la usura, es legítimo que yo tenga más de lo que necesito, mucho más de lo que necesito, aunque sea quitándotelo a ti, ¿no? Si nos informan y nos hacen pensar que el ideal de cualquier ser humano es ser rico, aunque no sepa para qué, tener mucho, ¿no? Gastar. En esa medida se extiende también a la medicina, porque somos seres humanos. Incluso el sistema obliga al médico muchas veces a entrar por unas vías que no desearía. ¿Y cómo se explica ese cambio en la Iglesia? Porque eso que acabas de plantear se planteaba a partir de la misma Biblia, que tengo entendido que no la han cambiado en los últimos 100 años. Entonces, de repente, lo que la Biblia decía que no se debía hacer, de repente sí se hace y se celebra, y las mismas instituciones religiosas siguen ahí. O sea, no se trata de yo tener para mantener a mi familia, para tener confort, para comprarme un buen carro. No, estamos hablando de aquel señor que tiene, no sé, 3.000 millones de dólares. O sea, ¿qué se hace con 3.000 millones de dólares? Claro. Ahí lo que tendríamos que ver es que en el espíritu humano como comunidad, primero
vemos que hay un deterioro, porque lo que se cultiva, ¿no? Como decían ahora, ¿qué vas a hacer después de la pandemia? ¿Qué vas a hacer? Voy a recoger melones. ¿Y por qué? Porque estoy sembrando melones, ¿no? Entonces, estamos sembrando, si uno ve los medios de comunicación, si ve la expresión de los políticos, muy importante porque todo el mundo está aprendiendo de eso, ¿no? La expresión de las grandes voces de los países son expresiones que enfatizan el valor del todo para mí, del tener, y eso va educando a las personas. Estamos cultivando la mediocridad, estamos cultivando la avaricia, estamos cultivando el uso legítimo de la violencia. Y si siembras tomate no puedes cosechar mangos. No. Cuando vemos algunos desastres que aparecen en algunos barrios, así, tenemos que ver de dónde viene eso. ¿De dónde viene eso? Si un muchacho es capaz de matar a alguien para conseguirse unos tenis de marca, hay que pensar quién le ha metido en la cabeza eso. Un sistema que necesita consumir al precio que sea. No importa de dónde saques, mientras pagues, es tuyo. Pero precisamente todo esto que está ocurriendo y lo que falta, ¿no podría ayudar a que ese ser humano despierte y vea esta vida casi suicida de alguna manera, donde no se llega o se evita llegar al meollo de las cosas? O sea, ¿por qué hay un muchacho que por comprar unos Jordan mata a 3? Bueno, vamos a ver, hay que explicar por qué unos padres aceptan venderle su niña de 14, 15 años a un delincuente para que se la lleve por ahí y la mude en saldo. O sea, la cosa no es tan simple como la crítica y ya está. O sea, pero esto que estamos viviendo es lo que falta. ¿Es posible que nos empuje a despertar, o sea, a entrar a estos señores? Vamos mal. Mira, yo creo que es posible un cambio, pero es un posible cambio en pequeña escala. Individuo por individuo, comunidad por comunidad, grupo por grupo. Un grupito, una peña, unos amigos, una pequeña empresa. Ahí puede haber cambios. A nivel grande, no. Hemos pasado la crisis del 29, hemos pasado Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, es decir, casi todavía caben más, desastres, y no hemos aprendido. Cada vez vamos, parece ser que un poquito peor incluso, ¿no? O más refinadamente peor, en muchos aspectos, ¿no? De hecho, con esta pandemia, a nivel económico, no ha habido ninguna pérdida de dinero, o sea, no se ha perdido el dinero, no hay crisis, yo no la veo. Lo que hay es una redistribución. Es decir, que el que tenía poco se lo están quitando y se lo están llevando los que tenían mucho. De hecho, el número de ricos y millonarios se ha multiplicado. Que es un dato interesante, un dato interesante. O sea, los más ricos no han disminuido. No, han crecido. Es algo interesante. Pero vamos a acelerar un poquito porque viene un gran drama. Ahorita, en semanas. En el caso dominicano, ya en Europa comenzó, que es esto de las vacunas. Las vacunas van a poner en evidencia lo que ya lo hemos visto en otras partes, que en otras áreas, que es el asunto de la desigualdad. Hay una guerra geopolítica que para eso tengo que traer aquí a mi directo Iván Gatón, a analizar el COVID desde la geopolítica. Por eso no te voy a tirar para esos campos de la geopolítica, pero sí a esto de las vacunas. ¿Cómo se distribuye? ¿Cuál es la prioridad? Esa guerra que se está dando ya política, porque si tú lees el New York Times, se destaca los problemas de Wuhan y de la vacuna china, pero los chinos, lees a los chinos y te das cuenta de que le tiran duro a la Pfizer o el caso de Oxford AstraZeneca. En todo esto está también el asunto de la distribución,
nosotros estamos en lo fundamental en este grupo que creó la OMS, que creo que nos tocan, no sé si son 2 millones Sí, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo tú sugieres, cómo tú visualizas la salida de este gran problema que viene? Porque ahora, ¿cuántos millones de vacunas vamos a conseguir? Y conseguidas, ¿cuáles? ¿De qué fabricación? ¿Y de qué manera? ¿Y cuáles serán las prioridades de esto? Por favor. Bueno, teniendo en cuenta, por lo menos lo que yo he tenido acceso a ver en torno a las vacunas, la conclusión es o tengo suficiente miedo para ponerme la primera que llegue o que pare en el mundo que me bajo, porque cada vez se va complicando más. Al principio era la salvación de todo, que fue una mentira, luego eran 2 dosis, luego tienen efectos secundarios, luego se ocultan algunos efectos secundarios, parece ser, según dicen, ¿no? Luego no sabemos qué va a pasar. Es decir, es un experimento social ahora mismo, en gran parte de este tipo de vacunas, que vamos a saber dentro de 20, 30 años qué es lo que sucede a grandísima escala. Fue que la guerra entre los países y sus vacunas va a joder la cosa por lo que acabo de decir. O sea, si pasase algo o pareciese que pasó algo que afecta a la de Oxford AstraZeneca, la competencia. Claro. Y ahí viene la media verdad en época de la posverdad, en lo que hablabas al inicio del exceso de información y de la dificultad de saber dónde está la verdad. Claro. ¿Dónde está en la medida verdad? Que mezclas economía, el tipo de economía que se maneja, sí. política, geopolítica o digamos rivalidad entre países, con la medicina y con la salud, tenemos un desastre, que es el que estamos viviendo ahora mismo. ¿Qué tenemos que pensar? Que primero, llegue o no llegue, no sabemos si llegará, cómo llegará. En España se ha paralizado porque ahora faltan, etcétera. O sea, no es tan sencillo como vamos a arrancar, ¿no? Tenemos que plantearnos que quizá llegue un momento en que lo hagan obligatorio, directa o indirectamente, lo cual pone más de manifiesto la pérdida, que es otro de los grandes dramas, la pérdida de libertades del ser humano en el Estado de Derecho. Es decir, hay una serie, hemos perdido el derecho a salir a la calle. Es muy serio eso. O sea, tiene que haber una justificación muy importante para que eso se dé, ¿no? Se han perdido derechos y el sustico es que pueden seguirse perdiendo algunos más. Pero a lo que iba es que en el fenómeno del COVID tenemos que tener en cuenta que el 80% de la población lo pasa sin saberlo. Es decir, las cifras que tenemos oficiales de los que se han descubierto son orientativas. No sé para qué. Churchill, que él decía, yo solo creo en las estadísticas que he manipulado personalmente. Muy buena esa, muy buena. Y él sabía de eso, ¿eh? La que yo he manipulado. En esas creo, en las otras no creo. Entonces es difícil. Lo que sí tenemos que saber es que si el 80% de la población lo pasa de una manera inadvertida. Sí, pero eso es, perdón, eso es científico. O sea, sí. Está el dato de que el 80% de los que han padecido COVID ni cuenta se han dado. Ni cuenta se dan. Quiero decir, puedes encontrarte una estadística que diga que es el 79 y otro que es el 85. Sí, pero es así. Minutos más, minutos menos, como digo yo. Es así, ¿no? Entonces, y de esas personas que se enferman, los que tienen comorbilidades tienen un riesgo alto. Pero de esos que se enferman, la mayor parte lo pasan también como una gripe mala. No cabe ninguna duda. Y hay unos pocos, claro, somos mucha gente en el planeta, hay unos pocos que sí tienen riesgos. Ahora mismo, ayer precisamente yo veía cómo se está enfatizando en el crear unidades previas a cuidados intensivos. Es decir, evitar que el paciente entre en cuidados intensivos, entre en el certificado de gravedad, entre en la posibilidad del ventilador. Y el aislamiento total, que es algo maldito. Claro. Entonces, cuando tú reduces que se agrave la población, va a haber menos fallecidos y menos daños. ¿Cómo se puede hacer eso? Obviamente la medicina tiene su parte, no cabe ninguna duda, pero el cuidado básico en la casa, los cuidados fundamentales son importantísimos. Es decir, tenemos que recuperar nuestra creencia en la capacidad que tenemos nosotros de sanar. En definitiva, que vamos a terminar bien, porque vamos a terminar recordando a Krishnamurti, aquello de que la primera y única revolución posible es revolucionarse, o sea que todo comienza por la responsabilidad de cada quien, de que cada quien asuma el camino, pero finalmente,
los efectos psicosociales y hasta espirituales de todo esto. Finalmente, ¿cómo tú ves al ser humano que va a surgir del manejo, el relativo fin de esta pandemia en 1 o 2 años? ¿Cómo será esto entonces? En términos globales, a Sí. nivel psicológico y psiquiátrico, y tú conoces a algunos psiquiatras sociales y psicólogos sociales que te pueden orientar mucho en eso, es muy preocupante. Muy preocupante, por lo menos para mí, porque una vez que se pierde el rumbo, se pierde la cabeza, es difícil encontrarla, ¿no? Y si después de un trauma hace falta meses, años para recuperar a algunas personas, tenemos una gran masa de población afectada. Pero hay dos fenómenos que creo que son importantes recordar. Uno, que es el miedo. El miedo nos ha acompañado y lo tenemos, no importa que hablemos de vacunas, no importa que hablemos de COVID, no importa que hablemos de viajes. El miedo es la constante como una estrategia geopolítica, nunca mejor dicho también, que se infla y que se cultiva, ¿no? Sí. Pero que daña y deteriora. No hay miedo bueno. Por miedo se hacen atrocidades y se han hecho siempre, ¿no? Entonces nosotros tenemos que cuidarnos un poquito de ese miedo y para eso podemos dar una pequeña recomendación que hace unos días yo le escuchaba al doctor Badilla y es cultivar aquellos elementos en los que podemos ser valientes, pequeños. A lo mejor es escribir un poema, a lo mejor es llamar por teléfono a alguien, a lo mejor es salir a dar una caminadita, sí, a una hora temprana, que no haya nadie, bien, pero hacer pequeños cambios, pequeños actos de valentía para recordarnos que nosotros tenemos capacidad de ir más allá del miedo. Y en esas pequeñas cosas quizá vayamos recordando y recuperando otras más grandes. No nos podemos dejar amilanar por el miedo. Y, discúlpame, solamente un segundito, por favor. algo fundamental, la confianza. La confianza es algo que se ha perdido, que no está, y que es un valor fundamental que nos puede llevar, como decíamos, a la cooperación para poder salir de esto en todos los ámbitos. Tenemos que recuperar la confianza, aunque nos resulte dificultoso, y también hacernos confiables a los demás. El bendito sentido de la comunidad. Amén. Muchísimas Del gracias. sentido común. El doctor Jeremías San Miguel de la Escuela Neijin nos ha acompañado y ya ustedes se habrán dado cuenta por qué le invitamos. Muchísimas gracias. Muy bien. Feliz. Gracias.